buen día con todos y todas. El día de hoy les doy la bienvenida en nombre de Anaflex Mujer, de Laboratorios Vago del Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la prevención de violencia contra la mujer. Ustedes se preguntarán cómo una marca como Anaflex Mujer, que es una pastilla para los cólicos menstruales, toca este tema. Y lo que sucede es que nosotros hace muchos años, en una subsidiaria de la región andina sur, tuvimos un caso lamentable. Una colaboradora sufrió feminicidio de la mano de su pareja, quien luego de matarla se suicida. Fue un hecho lamentable que ocurrió y a partir de ese momento tomamos la consigna de trabajar arduamente para que esto no vuelva a suceder nunca más. Y sobre todo, nos preguntábamos cómo podemos hacer para que esta consigna podamos llevarla hacia afuera, hacia nuestra sociedad. Y ahí es cuando entra Anaflex Mujer, a trabajar campañas de educación precisamente para que chicos y chicas como ustedes puedan vivir en una sociedad libre de violencia para las mujeres y una sociedad en equidad. Así comenzamos nuestra charla y quería comenzar comentándoles la problemática que vivimos en el Perú. Actualmente, el 60% de mujeres manifiesta haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida. Eso quiere decir que en esta aula que me está mirando, probablemente el 60% haya visto o haya sentido algún caso de violencia contra la mujer cercano, si no es en su vida propia, en su entorno. Entonces, realmente es una problemática social que nos atañe a todos. Y cuando queremos desglosar ese 60%, lo que vemos es que el 30% sufrió de violencia física, el 59% de violencia psicológica y el 7% de violencia sexual. Cifras realmente alarmantes que nos ponen en alerta y hacen necesaria campañas de educación como las de Anaflex Mujer. Y seguimos avanzando. Si queremos ya hablar de temas de feminicidio, vemos que entre los años 2015 a 2019, 3 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada 10 días. Alarmante. Si hablamos de trata de personas, vemos de que el 100% de las víctimas fueron mujeres y que el 64% de ellas eran niñas o adolescentes, como ustedes. Tolerancia a la violencia, el 58.9% de las personas tolera o justifica la violencia. Eso es terrible, ¿no? Como palabras como, por ejemplo, bueno, es que se lo buscó, ¿no? Eso es una manera de justificar la violencia, de tolerarla. Frases como esa nos dicen de que todavía hay personas que la justifican. Ah, es que estaba con tragos. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar? Esa chica se lo buscó. Nunca se justifica la violencia. Adolescentes embarazadas. 1.178 niñas menores de 14 años fueran madres en el 2020. Imagínense, niñas como ustedes. ¿Saben lo que implica tener un embarazo temprano? Implica que tienen, o en muchos casos dejan de estudiar. Y el estudio es primordial para poder ser mujeres empoderadas del futuro. Entonces, la adolescencia con embarazos tempranos es un factor crítico dentro de la violencia a la mujer. Sí, porque son niñas que van a crecer probablemente sin educación, chicas dependientes económicamente, y eso puede ser un factor que puede
promover de alguna manera o incentivar la violencia familiar. En el 2021, el Perú cerró como uno de los años con mayor caso de feminicidios. ¿Sí? En el 2021. Entonces, imagínense, casi igual que el 2019. Entonces, definitivamente tenemos que tener en cuenta, y esto lo sabemos, la pandemia fue un factor muy importante que lamentablemente favoreció este panorama, ¿no? Por el incremento de la convivencia en casa, ¿correcto? Que hizo, digamos, que haya mayor choque. Ojo, eso no justifica, pero fue un factor detonante a que hayamos tenido los más altos índices de feminicidio y de violencia contra la mujer. Cuando desglosamos esos casos de violencia contra la mujer, vamos a ver que el grueso está centralizado en la violencia psicológica. Luego tenemos la violencia física, que van más o menos por ahí, y luego tenemos la violencia sexual como el 15%, que no es nada despreciable, es una cantidad importante. Y ahí aprovecho para hacer un hincapié. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando hay violaciones sexuales, ¿correcto? La estadística dice que el 70% de las violaciones se da por una persona del entorno cercano. ¿Cuál es el entorno cercano? El tío, el padre, el abuelo, el sobrino, el primo, el vecino. Entonces, tengamos cuidado ahí, ¿correcto? Las personas generalmente que sufren de este tipo de violencia es por el entorno cercano, no por el desconocido. 70%. Hago ese hincapié porque es algo que generalmente tenemos como mito, ¿no? Pensar que es del desconocido de quien debemos cuidarnos cuando en realidad es de nuestro entorno cercano. Y cuando profundizamos en cuáles son las razones por las cuales las mujeres no buscan ayuda, o no hacen una denuncia, no van a una institución, etc. Vemos que el grueso de ellas piensa que no es necesario, otro porcentaje le da vergüenza, otras no saben dónde ir, ¿no? De repente hay un tema económico, tienen miedo a que el agresor pueda agarrársela con sus hijos y que haya más violencia, tienen miedo a causarle un problema al agresor. Imagínense, empatía por el agresor, miedo al divorcio, separación, el qué dirán, otras razones, bueno, no sirve de nada, hay un porcentaje mínimo, pero piensan que ellas tuvieron la culpa de esa agresión, justo lo que decía hace un rato, en fin, cosas de la vida, ¿no? Que es una frase que las personas decimos cuando normalizamos una situación. Entonces, y bueno, y para complementar esta data, deben saber que del total, el 70% de mujeres que han sufrido violencia no piden ayuda. Y el 60%, o sea, a una institución, y el 60% no le piden ayuda a nadie, no se lo dicen a nadie, ni a su mamá. Y estas son las razones. ¿Se imaginan? Bueno. El acoso callejero también es una forma de violencia, ¿no? ¿Y quiénes son las principales víctimas de este tipo de violencia? Las jóvenes como ustedes, ¿no? 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso callejero. Y ahí me incluyo yo también, que lo he sufrido durante toda mi adolescencia, juventud, lamentablemente, y entiendo lo que pasa a cada niña
cuando es víctima de violencia, porque a una chica joven como ustedes es natural que les dé miedo, ¿no? Una vez recibí un chat, un inbox de Anaflex, donde nos comentaba una mamá que decía que tenía que ir a esperar a su hija al paradero cada vez que venía de donde sea. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba constantemente vigilándola y mirándola y ella tenía miedo. Y no era un acoso así rápido, era algo latente. Todos los días el hombre se ponía ahí para mirarla, para acosarla, porque no es necesario, ojo, ni un silbido, ni una palabra. Basta una mirada agresora, incisiva, y eso ya es acoso. Y el acoso, señoritas, es violencia. Cuando ustedes sientan el más mínimo, la más mínima sensación de acoso en cualquier espacio, deben conversar con sus padres o con sus madres, porque necesitan ayuda, necesitan saber. Y otra cosa importante también es saber decirlo cuando es una persona, cuando estás en un lugar público, porque también hay que medir, ojo, hay que medir el peligro. Si estás en un lugar vacío donde no hay nadie, evidentemente no le vas a decir absolutamente nada al agresor, porque tú no sabes con quién te estás topando. Pero si estás en un lugar público donde hay gente o donde hay una autoridad cercana o lo que fuere, tú puedes decirle a esa persona, no me gusta lo que me estás diciendo, me molesta, me estás violentando. Y decirlo sin gritar, sin decir ninguna grosería, de manera adecuada. Porque, ojo, chicas, cuando ya las chicas nos ponemos en el grado de tú a tú, de gritar groserías, insultos o qué sé yo, ahí no vamos a parar el acoso. Y lo que va a pasar es que ese agresor, es más, va a tener un impulso más fuerte. Pero cuando tú eres asertiva en tu comunicación, diciendo lo que me estás diciendo no me gusta y me agrede, por favor no lo hagas, estás dando el mensaje de manera racional, asertiva, tranquila, y eso también le da un sustento a lo que estás diciendo, para que la persona que te está escuchando de pronto caiga en cuenta que realmente no te está piropeando, sino te está agrediendo. Eso también es parte de otro estudio en donde hay personas todavía en esta época que piensan que decir algo a las jóvenes que no conocen en la calle es piropearlas, y no es así. ¿Ok? Y la cifra, como la vemos, es altísima, 9 de cada 10. O sea, yo dudo que haya alguien en esta sala que no haya sufrido de acoso, ¿no? Ahora, ¿por qué existe la violencia contra la mujer? Esa es una pregunta muy importante. Efectivamente, vivimos en una cultura machista, es cierto, hemos tenido muchos progresos en los últimos años, sin embargo, sigue siendo machista, y es que, a ver, la cultura se pasa de generación en generación, desde hace muchísimo tiempo. Entonces es muy difícil romper esa transmisión familiar que hay, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es vivir en una cultura machista? ¿Qué es el machismo, mejor dicho? Es cuando se cree que los hombres tienen una supremacía sobre la mujer, ¿no? Es decir, cuando creen que están por encima de las mujeres. Entonces, para preservar ese estar encima de la mujer, ¿correcto? O creerse con superioridad, muchas veces lo que va a querer es ejercer violencia para que esa supremacía no se vea alterada y siempre siga así. Entonces, al menor indicio de la mujer de querer igualarse, él
va a ejercer violencia para que su diferencia siga siendo la misma y él esté sobre ella, ¿correcto? Entonces, ahora, no quiere decir que todos los hombres sean violentos. No, por supuesto que no. Y es más, yo diría que hemos tenido mucha evolución en estos últimos años. Sin embargo, la cultura machista todavía prevalece y es un porcentaje bastante alto, como hemos visto se traduce en 6 de cada 10 mujeres sufren violencia, ¿no es cierto? Entonces, sí es algo a lo que tenemos que atender y surge por eso, por la falsa creencia de que el hombre tiene supremacía sobre la mujer. Por eso siempre se habla de equidad, porque no puede haber esa distorsión. Para que haya una sociedad igualitaria, necesitamos romper con el machismo. Y entonces, automáticamente la violencia desaparece. Sobre eso tenemos que trabajar, y sobre eso trabaja Anaflex Mujer, para trabajar la educación en prevención, sobre todo. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo es que se origina la violencia, que es prácticamente por la desigualdad, por la falsa creencia de la supremacía del hombre sobre la mujer, que básicamente se traduce en machismo. Pero ahora lo que vamos a ver es el ciclo de la violencia, para poder identificarlo rápidamente y salir de él, ¿sí? El ciclo de la violencia en una pareja, ¿no? Ya sea esposos, enamorados en el caso de ustedes, ¿correcto? Se da por 3 fases. Primero viene la acumulación de tensión, ¿sí? La acumulación de tensión es cuando tú, y, ojo, hago el hincapié acá, esto se puede dar de manera inversa, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Ojo, no estoy diciendo acá que las víctimas solo son las mujeres, a veces también son los chicos, ¿no? Pero claro, por la casuística y por las estadísticas que hemos revisado ahora, generalmente el porcentaje más grueso es hacia la mujer, pero tanto hombres como mujeres debemos ser capaces de determinar esto para poder salir de ese ciclo de violencia, ¿ok? Y la primera fase es la acumulación de tensión. La acumulación de tensión es cuando en la pareja la víctima empieza a sentir que algo no está bien, ¿ok? ¿Por qué no está bien? Porque empiezas a sentir cosas que te dice la pareja y que no te gustan, que te agreden, te sientes mal. A veces uno al comienzo de la relación no las identifica bien porque no hay gritos, no hay discusión, no hay palabras soeces, no hay, digamos, algo que te diga, ah, me está gritando o me está agrediendo. Sin embargo, son comentarios ácidos, hirientes de repente. Ahora vamos a ver con más detalle cómo se manifiesta la acumulación de tensión, pero acá me interesa que ustedes sean perspicaces en darse cuenta de cuando tu pareja te empieza a decir cosas que te hieren, que te fastidian, que no están bien, ¿no? Sin necesidad de groserías, ni de gritos, ni de nada, pero ya te vas dando cuenta que ahí hay algo que te está fastidiando. Obviamente esa acumulación de tensión luego se pone más densa, porque ya va evolucionando a otras formas que vamos a ver ahora, hasta que llega la explosión violenta. La explosión violenta es cuando ahí sí hay gritos, y hay inclusive violencia física, ¿no? Inclusive puedes llegar a la agresión física. Y luego viene la luna de miel, que es donde el agresor se da cuenta de lo que ha hecho y quiere el perdón de su víctima y jura y perjura que no va a volver a pasar nunca más en la vida. ¿Esto es verdad? No es verdad. El ciclo vuelve a repetirse. Pero lo triste de esto es que el ciclo ya no se va a repetir con mayor intensidad y, lo que es peor, con más frecuencia.
Y ahí es cuando empieza el círculo vicioso, ¿no? A veces las personas dicen, ah, ella se queda ahí porque le gusta, porque ella sabe cómo es, ya le ha pasado, ya le han pegado, ya se han ido de luna de miel, y otra vez está en la misma, le gusta. A nadie le gusta la violencia, a nadie. Y ya hemos visto las razones por las cuales las mujeres no hablan de la violencia. Lo vimos al principio, ¿no? Pero también hay un tema psicológico que ahora vamos a ver, ¿correcto? Entonces, este es el ciclo de la violencia. ¿Para? No, no para. Se repite, se repite, se repite con mayor intensidad y mayor frecuencia. Y cuando les decía sobre la acumulación de tensión, ¿cuáles son los signos que te pueden alertar a ti que estás siendo parte de esto? Los celos es el más claro ejemplo. Al principio uno puede decir, ah, me cela porque me quiere. O la típica frase, ¿no? Te celo porque te quiero. No, los celos lo único que manifiestan son el deseo de control de la persona sobre ti. Lo que quiere es controlar tu vida y lo hace a través de los celos. Y eso, chicas y chicos, es violencia. Al principio no te das cuenta, pero luego esos celos se vuelven más enfermizos y más tóxicos y lo que va a pasar es que se va a tornar en violencia. Entonces, mucho ojo. Los celos no son amor, es deseo de controlar a la otra persona. Ojo ahí. Te ofende, ¿no? Hace un ratito yo les decía, acumulación de tensión es esas cositas que tú sientes que te dice y que de repente te tocaron, te hirieron y no te diste cuenta, ¿no? De repente, no sé, a ver, ¿qué podría ser? De repente tú estás haciendo, has dicho, ay, hoy día le voy a cocinar a mi enamorado porque es nuestro aniversario, y qué sé yo, le pido permiso a mi mamá, hago las cosas en la casa, y viene, lo invitas y pone una cara de que está feo, o que no le gustó, o lo que fuere, ¿no? O mamá con papá en la casa, ya cuando hay una confianza más fuerte, ¿no? ¿Has cocinado esto? ¡Ah, qué feo! ¡Qué horrible! ¿Hubo ahí un grito, un insulto? No, nada. ¿Te hizo sentir mal? Sí, te hizo sentir mal. Eso es violencia. Ahora, puede haber algo ofensivo también. Y eso también es una ofensa, ¿no? Porque tú lo estás haciendo con tu mejor esfuerzo. Entonces, cuidado ahí, porque eso también es una manifestación de violencia. Te chantajea. Ah, vas a salir con tus amigas. O, bueno, formas de chantaje más sutiles, ¿no? Mi amor, no, eh, si me dejas, me muero, o me suicido, o me voy a hacer algo, o sin ti no puedo vivir. Eso es un chantaje, clarísimo, y ocurre más de lo habitual. Eso es un chantaje, y el chantaje es violencia porque nuevamente está buscando controlarte, está buscando que tú cambies tu decisión. De repente quieres terminar con él y con chantajes, o dice, oye, si me dejas, voy a decirle esto que no querías que le diga a nadie. Eso es un chantaje también. Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso también es violencia. Te humilla en público, ¿no? Imagínate que te diga, que tú digas enfrente de tus amigas, ay, me he metido al gimnasio, no sé qué, ya estoy bajando 2 kilos, y que te diga, no sé, un comentario nada que ver, ¿no? Delante de tus amigas. Eso es una humillación. Tú tienes que ser bien perspicaz en darte cuenta cuando alguien te humilla, hasta de la manera más sutil, porque si no lo paras en la primera, eso va a continuar y puedes entrar en un círculo vicioso de violencia. Cuando te controla o te prohíbe, uy, el caso de los celulares y las claves, y dame tu clave, si no tienes nada que ocultar, y somos pareja, entonces tú me puedes dar tu clave y yo te doy mi clave, aún con esas, ¿no? No, nadie tiene por qué tener tu clave, tú tienes derecho a tu privacidad, eres una persona libre e independiente. Si lo elegiste a él es porque realmente tienes la voluntad de estar con él
y quieres estar con él por libre decisión, no porque te lo impongan. Y nadie te tiene que controlar. El día que no quieras estar, simplemente le dices, ya no quiero estar y te vas. Nadie está por obligación o por control. Ojo ahí, porque con el tema digital, ahora esto es una práctica más común de lo que se cree. Y lo peor es que es normalizada. Otro mito, lo que ocurre en una familia es privado y no hay que meterse, ¿no? La típica cuando escuchas algo en la vecina de arriba, la vecina de abajo, y simplemente te pones tus audífonos y te haces la que no escuchas. No es así, ¿no? La indiferencia, chicas y chicos, es hacernos cómplices por omisión. Imagínense toda esa cantidad de feminicidios que hemos visto ahora al inicio. Imagínense el momento en que ocurrió el feminicidio. ¿Ustedes creen que no había nadie alrededor? ¿Realmente creen eso? De todas maneras había alguien, un vecino, alguien. Hubieron gritos de pronto. Y esa persona que se puso sus audífonos para no meterse, imagínense lo que pasó, en lo que terminó en un feminicidio, cuando pudieron hacer algo. Llamar al serenazgo, a la policía, al vecino, a quien fuere. Imagínense. Entonces, la indiferencia, chicos y chicas, es hacernos cómplices por omisión. Ojo, muy importante. Otro mito, la mujer merece lo que le pasó y si se queda es porque le gusta. Es un mito, como les decía, a nadie le gusta ser violentado. No existe justificación para la violencia y a nadie le gusta ser violentado. Chicos, el hecho de que se quede obedece a múltiples factores, culpa, miedo, temor, un tema económico, miedo a represalias, muchísimas cosas, pero definitivamente no es que se quede porque le gusta, eso sí es definitivo y por favor nunca lo repitan ni lo crean cuando lo escuchen. La persona que está en el ciclo de violencia necesita ayuda para salir de ese ciclo. Sola no lo va a poder hacer y lo más probable es que se quede en ese ciclo de violencia si no recibe apoyo. Pero el problema es que ellas no denuncian. Por eso es muy importante el rol de los terceros y de la sociedad. Y todo el conocimiento que ustedes están adquiriendo el día de hoy, tienen que aplicarlo. ¿De qué forma? Siendo agentes activos, tener sus orejitas bien paradas y decir, tenemos que intervenir, tenemos que llamar a serenazgo. Eso no está bien, esa conducta, papá, mamá, o con tu pareja. ¿Sí? Es súper importante. Y justo hablábamos de eso, ¿no? Sobre el involucramiento de los terceros, de la sociedad, de ustedes, de mí, de Anaflex Mujer y de Laboratorios Vago, de todos y todas. Es importantísimo nuestro rol, porque nosotros somos parte de la solución. De lo contrario, ¿qué es lo que sucede? Nos volvemos cómplices, lo que les decía hace un rato, por omisión. El involucramiento responsable y comprometido genera un efecto multiplicador en los demás. Cuando las personas ven que ustedes son comprometidos, créanme, van a contagiar a quien está alrededor suyo. El cambio en la sociedad no se da de la noche a la mañana o porque el gobierno instaure leyes. El cambio en la sociedad se da porque cada uno de nosotros cambiamos y somos agentes activos de cambio. Porque la responsabilidad nuestra es luchar por la igualdad de género, para poder contribuir a una vida sin violencia. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el Perú si no tuviera violencia? Podríamos, podríamos avanzar rapidísimo como la luz, a la velocidad de la luz. Lamentablemente es un tema que todavía hay y que no deja que el país despegue. ¿Mm? Debemos asumir el compromiso de aliados
construcción de relaciones igualitarias y una sociedad libre de violencia de género. Y para eso nuestro rol es fundamental. ¿Sí, chicos? Entonces, quedarnos callados, nunca jamás. Siempre pedir ayuda, siempre levantar la mano, decir, conversar, comunicarse. Y ahora que ustedes están recibiendo esta capacitación, probablemente muchos han oído muchos de los conceptos de los que hemos hablado hoy día, pero lo más importante no es oírlos, es aplicarlos en su vida diaria, en su entorno. ¿Sí? Entonces, como les dije al inicio, Anaflex Mujer es una marca que hace más de 9 años viene trabajando prevención de violencia contra la mujer, equidad de género y empoderamiento femenino, y ha lanzado su campaña Lo que Suma, ¿no? Lo que suma. ¿Por qué lo que suma? Porque definitivamente las mujeres tenemos que buscar todo aquello que nos sume o que nos haga crecer como personas. Y no solo las mujeres, hombres y mujeres, debemos buscar siempre lo que nos suma. Me suma que mis padres me apoyen en mi profesión, algo que decíamos al inicio, ¿no? Así la profesión sea ser futbolista, ser piloto de avión, ser mecánica, ser lo que fuere, te suma cuando alguien te apoya. Ojo, chicos y chicas, ténganlo bien en claro. El empoderamiento femenino no se da si no hay personas a tu alrededor que te sumen. No es que las mujeres seamos todas poderosas y podamos con todo, no. Necesitamos personas que nos sumen, que nos apoyen, que nos ayuden con ese peldaño para poder avanzar. Y eso es lo que estamos tratando de buscar con la equidad de género, para que no hayan desigualdades. Por eso la campaña de Anaflex es me suma, lo que me suma. Y por supuesto Anaflex suma el alivio de los malestares de la regla, ¿no? Me suma tener amigas que se aman como son, basta de prejuicios. Las mujeres somos hermosas por diferentes razones, muy distantes a los temas físicos. Entonces, eso hay que tener clarísimo. Las mujeres, chicas y chicos, destacan en el futuro no por cómo se ven, sino por cómo son, qué es lo que proyectan hacia afuera, la actitud, la forma de ser, el pensamiento positivo. Y eso es lo que siempre Anaflex Mujer ha promovido, lo que suma, ¿sí? Y bien, algo muy importante y que nos suma, por supuesto, son todos los canales de ayuda del Ministerio de la Mujer, como por ejemplo la línea gratuita de la línea 100 o el chat 100 también. La línea 100, ojo, es gratuita, solamente marcan 100 desde cualquier teléfono y las 24 horas tienen asesoría. A ver, como hemos visto las estadísticas, ¿se acuerdan? La gente no quiere denunciar, no quiere contarle a nadie, le da vergüenza, qué sé yo, las mujeres no quieren exteriorizar sus problemas. Bueno, entonces ahí está esa línea 100 que te puede orientar, porque no solamente hay psicólogos, también hay la parte legal. A muchas mujeres les asusta el ver qué va a pasar después con mi situación, ¿no? Y legalmente ahí también te pueden orientar. Entonces, en verdad hay canales que nos pueden ayudar. Recuerden, hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes, que vivan nuestras diferencias, pero para lograr la equidad y poder avanzar al mismo ritmo, hombres y mujeres, necesitamos el apoyo de todos y todas ustedes. Bueno, chicos, esperamos que les haya servido esta charla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Anaflex Mujer NF Perú, o en Facebook como Anaflex Mujer, o en YouTube como Anaflex Mujer también. Ahí van a encontrar todas las campañas que hemos hecho a lo largo de todos estos años, buenísimas, siempre con tips educativos, porque estamos seguros de que una sociedad más educada
es una sociedad libre de violencia. ¿Sí? Muchísimas gracias, espero les haya gustado la charla, y en nombre de Anaflex Mujer y Laboratorios Vago del Perú, nos despedimos. Hasta una próxima visita. Gracias.